Gracias. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, presente. De acuerdo con lo establecido en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efecto de lo previsto en los artículos 581, 582 y demás relativos y aplicables al Código Electoral del Estado de México, así como del artículo 4 transitorio del decreto número 65, nos permitimos someter a la consideración de la 62ª Legislatura iniciativa de decreto por el que se crea el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de México para la elaboración de los listados de las personas candidatas a participar en el proceso electoral local extraordinario 2025 de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En septiembre del 2024 fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Las reformas, adiciones y derogaciones incorporaron modificaciones sustanciales en relación con la estructura de los poderes judiciales de la Federación Mexicana y de las entidades federativas y dispusieron la elección popular de personas juzgadoras integrantes de esos órganos jurisdiccionales. En este sentido, y por lo que hace a las entidades federativas, el artículo 116 constitucional señala que la independencia de las magistradas y magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberán estar garantizadas por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía. La creación de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Por otra parte, el artículo 8 transitorio del decreto de reforma adiciona y derogación constitucional mandató a las entidades federativas para que en el plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor realice las adecuaciones a sus constituciones locales. Atendiendo oportunamente el citado decreto constitucional, la 62ª Legislatura, con la participación de los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, emitió el decreto número 63 por el que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma al Poder Judicial y precisó en el artículo 11º transitorio el que a más tardar del 15 de enero del 2025 la legislatura adecuaría el Código Electoral del Estado de México para favorecer en lo conducente la normativa jurídica del proceso electoral local extraordinario en el que se elegirá a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la entidad. Así, el 14 de enero del 2025, la 62ª Legislatura, por decreto número 65, reformó y adicionó el Código Electoral del Estado de México en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de México. Posteriormente, en observancia a los artículos 3º transitorio del decreto número 63 y 581 del Código Electoral del Estado de México, la 62ª Legislatura emitió la convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de personas juzgadoras que ocuparán los cargos de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. En este contexto y con base en lo perpetuado en los artículos 581 y 582 y demás relativos aplicables del Código Electoral del Estado de México, así como el artículo 4 transitorio del decreto número 65 de la 62ª Legislatura, para cada poder del Estado instará un comité de evaluación a través de los mecanismos que determine dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emita la legislatura.
Por lo tanto, y con el propósito de que la legislatura esté en aptitud de dar cumplimiento a lo ordenado en los preceptos jurídicos indicados, instando al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, nos permitimos formular la presente iniciativa de decreto por el que se crea el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de México para la elaboración de los listados de las personas candidatas a participar en el proceso electoral local extraordinario 2025 de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistradas y magistrados, del Tribunal de Disciplina Judicial y magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. En consecuencia, conforme al proyecto de decreto, se propone la creación del Comité de Evaluación integrado con apego al principio de paridad de género por 3 mujeres y 2 hombres conforme al tenor siguiente. 1. Liliana Dávalos Ham. 2. Armida Ramírez Dueñas. 3. Paulina Torres de la Garza. 4. Juan José Hernández Vences. Y 5. Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómez Tagle. Las personas propuestas para integrar el Comité de Evaluación cumplen con los requisitos establecidos en el Código Electoral del Estado de México. En el proyecto de decreto se determinan las funciones del Comité de Evaluación consecuentemente con el marco normativo aplicable, particularmente en el Código Electoral del Estado de México. Asimismo, se especifica que el Comité de Evaluación gozará de plena autonomía para su organización interna y la realización de sus fines, contando con el apoyo de la legislatura del Estado para garantizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos legales. Con base en las adecuaciones constitucionales y legales del marco jurídico del Estado de México, la renovación de los cargos del Poder Judicial se dará en los años 2025 y 2027, destacando que en el proceso electoral local extraordinario 2025 se elegirán las personas magistradas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial a la mitad de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los que está considerada la presidencia, y los cargos vacantes y retiros programados de juezas, jueces del Poder Judicial estatal. Por ello, es imprescindible que la legislatura cumpla puntualmente con las obligaciones derivadas de la normativa referida y favorezca el desarrollo de los procesos electorales locales extraordinarios. Con la creación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, la 62ª Legislatura acata la ley y prosigue el desarrollo de las acciones encaminadas al fortalecimiento y legitimación democrática del Poder Judicial del Estado de México. Tratándose de la estricta observancia de las disposiciones constitucionales y legales, nos permitimos poner con fundamento en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la dispensa del trámite del dictamen de la iniciativa para que de estimarse correcta y adecuada se apruebe de inmediato por la soberanía popular. Adjuntamos el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de febrero del año 2025, atentamente, Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Decreto la Honorable 62ª Legislatura del Estado de México decreta. Primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 581 y 582 y demás relativos y aplicables al Código Electoral del Estado de México, así como cuarto transitorio del decreto número 65 de la 62ª Legislatura, se crea el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de México encargado de elaborar los listados de las personas candidatas mejor evaluadas por parte del Poder Legislativo del Estado para participar en el proceso electoral extraordinario 2025 de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México, que se establecieron en la convocatoria general emitida por este Poder Legislativo, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno en fecha 31 de enero del 2025. Segundo, observando el principio de paridad de género y previa acreditación sobre el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de México se integra por 3 mujeres y 2 hombres en los términos siguientes. 1. Liliana Dávalos Ham. 2. Armida Ramírez Dueñas. 3. Paulina Torres de la Garza. 4. Juan José Hernández Vences. Y 5. Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómez Tagle.
Tercero, el comité de evaluación tendrá las funciones siguientes. 1. Publicar en los términos establecidos en la ley la convocatoria específica para participar en el proceso de evaluación y selección de postulación del Poder Legislativo del Estado de México. 2. Recibir, revisar e integrar los expedientes de las personas aspirantes, privilegiando el uso de las tecnologías de la información para la recepción de solicitudes, evaluaciones y selección de postulaciones. 3. Integrar y publicar en los medios electrónicos que al efecto se disponga la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad. 4. Calificar de idoneidad a las personas aspirantes para desempeñar el cargo y publicar los listados de las personas mejor evaluadas. 5. Mediante insaculación pública, depurar los listados de las personas mejor evaluadas para ajustarlo al número de personas candidatas que postulará el Poder Legislativo del Estado de México. 6. Publicar los listados de las personas antes referidas y remitirlas a la presidencia de la directiva para su aprobación por conducto del Pleno de la Legislatura mediante votación de 2/3 partes de sus integrantes presentes. 7. Adoptar las medidas necesarias para impedir filtraciones de información que favorezcan indebidamente a cualquiera de las personas aspirantes. 8. Resolver sobre los impedimentos que hagan valer sus integrantes. 9. Emitir las reglas para su funcionamiento y nombrar a una persona secretaria técnica para el apoyo en el desarrollo de sus funciones. 10. Celebrar en su caso los convenios con instituciones públicas que coadyuven en su proceso. 11. Las demás que resulten necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. Cuarto, el comité de evaluación gozará de plena autonomía para su organización interna y la realización de sus fines, contando con el apoyo de la legislatura del Estado para garantizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos legales transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. Tercero, la Junta de Coordinación Política proveerá lo necesario para la implementación del presente decreto, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de febrero del 2025. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada vicepresidenta.